Ya. Ante todo, tengan muy buenas noches, doctores. Mi nombre es Paul Benítez Bejar. Yo soy médico residente de la especialidad de medicina intensiva. Mi sede es el Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, Luis N. Sáenz. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre muerte encefálica. Dentro de lo que viene a ser la agenda, voy a hablar sobre la introducción, la definición, la etiología, el diagnóstico, la exploración neurológica, un pequeño fluxograma y la conclusión de este tema. Para poder hablar como introducción, bueno, me he basado en esta resolución ministerial, la cual fue publicada en el 28 de marzo del 2011, que principalmente nos habla del artículo 54, ¿no?, del régimen de ley general de la donación y el trasplante de órganos. Bueno, esta resolución también actúa como una guía, ¿no?, con respecto a lo que es a la muerte encefálica, la cual va a tener como una finalidad, el que va a servir de ayuda tanto para el personal médico, para el personal que va a laborar principalmente en áreas críticas, en las unidades de cuidados intensivos, en la unidad de emergencia, de shock trauma. Para poder definir, hablamos que la muerte encefálica viene a ser una expresión, la cual se va a designar por la pérdida de todas las funciones del encéfalo. Y esto se va a declarar cuando tanto los reflejos del tronco cerebral y las respuestas motoras y la actividad respiratoria estén ausentes en un individuo. Dentro de lo que viene a ser la etiología de la muerte encefálica, esta principalmente se va a caracterizar por lesiones estructurales del encéfalo, que pueden ser hemorragias intracerebrales, pueden ser por traumatismo cerebral, los infartos cerebrales, nos habla de la hemorragia subaracnoidea y también de lo que vienen a ser los tumores cerebrales. Con respecto a la fisiopatología, como he mencionado, esto va a ser causado por una lesión estructural del encéfalo. Puede ser supra, infratentorial, puede ser global, lo que va a conllevar a que haya un edema global del parénquima encefálico. Con ello, va a producir un aumento de la presión intracraneal. Se va a nivelar lo que son las presiones la presión de perfusión encefálica, lo que va a ocasionar un paro circulatorio intracerebral. Lo va a llevar a un infarto encefálico total y posteriormente a una isquemia global del encéfalo, ¿no?, en el cual ya nos va a poder brindar un diagnóstico de una muerte encefálica, una muerte cerebral. Nosotros, para poder diagnosticar, vamos a hacer evaluaciones neurológicas. Vamos a ver si hay ausencia de la actividad del tronco encefálico. Para ello nosotros vamos a ver principalmente lo que es el reflejo fotomotor. Nos va a evaluar mesencéfalo, los pares segundo y tercero. En este método de exploración lo vamos a estimular mediante lo que son una luz potente. Hacia la respuesta normal, como sabemos, es la contracción pupilar. Pero en muerte encefálica, nosotros vamos a encontrar pupilas midriáticas en una posición intermedia y la cual pues no va a haber una respuesta a la estimulación fótica intensa. Vamos a hablar del reflejo oculocefálico, los cuales van a evaluar protuberancia, los pares craneales, tercer par, sexto par, octavo par. El método de exploración lo vamos a realizar con la cabeza a 90 grados, manteniendo los ojos abiertos. Este método de exploración no se va a evaluar, ¿no?, en pacientes que tengan sospechas de un trauma cervical, una fractura cervical. La respuesta normal de esta evaluación es que va a desviar la mirada hacia, hacia el lado opuesto del movimiento. En cambio, en la muerte encefálica, la mirada va a permanecer centrada. Los ojos van a seguir al movimiento de la cabeza. Tenemos lo que es el reflejo oculovestibular. También van a evaluar tercero, sexto, octavo par craneal. Esta exploración debemos de primero hacer una evaluación del conducto auditivo externo. Si hay presencia de otorraquia, coágulos, perforación timpánica, no se tiene que realizar. El método de exploración va a ser con una cabeza elevada a 30 grados, se va a instalar en el conducto auditivo externo 50 ml de suero frío, el cual va a estar a 4 grados centígrados. Eh, el paciente se le va a mantener con los ojos abiertos, porque en una respuesta normal vamos a encontrar que es un nistagmus. El componente lento va a desviar los ojos hacia el oído irrigado
y que rápidamente también lo va a alejar. Pero en muerte encefálica no va a existir ningún movimiento ocular, tampoco, ¿no? La mirada se va a quedar centrada. Ahora, cuando vamos a evaluar también lo que es el reflejo nauseoso, vamos a evaluar principalmente pares craneales como el noveno, el décimo, y el método de exploración principalmente va a ser por una estimulación, ya sea en el paladar blando, en la úvula, la orofaringe, o también mediante una sonda o un depresor. Y nuestra respuesta normal es que va a producir náuseas, con la sonda va a haber movimientos en este contenido, y también va a haber una contracción abdominal, como una respuesta normal. Pero en muerte encefálica no va a haber ninguna respuesta a ella. Tenemos lo que es el reflejo corneal, también nos va a evaluar protuberancia, el quinto, el séptimo par craneal. El método de exploración, esta va a ser mediante la estimulación con una torunda de algodón. Esta va a evaluar una respuesta normal, una respuesta motora y una vegetativa. La respuesta motora es que hay una contracción palpebral, eso es lo normal. Y la respuesta vegetativa, que haya un lagrimeo, haya un enrojecimiento, y en muerte encefálica pues va a haber ausencia de tanto de esa respuesta motora como vegetativa. Ahora, también tenemos los métodos diagnósticos como la prueba de la atropina, en el cual va a consistir en administrar 0.04 miligramos por kilogramo de atropina. Esta va a ser endovenosa, va a ser por una vía central, por un lumen en el cual no se ha infundido ninguna droga vasoactiva. Se estima que la respuesta normal nos haya un incremento del 10% de la frecuencia cardíaca basal. En muerte encefálica, esta frecuencia cardíaca no va a superar el 10% de la basal. Y el test de apnea, el cual pues lo realizamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En el cual va a consistir en preoxigenar al paciente a 100% durante 15 a 20 minutos. Lo que vamos a producir en ellos es hipoventilar. Vamos a reducir lo que es el volumen minuto hasta 60% para poder conseguir un CO2 que va a estar alrededor entre 40 miligramos de mercurio. Vamos a realizar una gasometría arterial basal antes de poder realizar ello. Vamos a desconectar al paciente del respirador, se va a introducir lo que es un tubo endotraqueal, perdón, por el tubo endotraqueal, un catéter fino, el cual va a constar de una fuente de oxígeno, la cual le vamos a pasar a 6 litros por minuto. Esto lo vamos a hacer durante 8 a 10 minutos. Lo que se estima es que el CO2 aumente entre 2 a 3 miligramos de mercurio por cada minuto de desconexión. Durante esta prueba tenemos que observar el tórax, el abdomen, movimientos respiratorios. Debemos de hacer controles incluso de la saturación de oxígeno, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Una vez culminado, debemos de realizar una nueva gasometría y también reconectar lo que es al paciente. Lo que se espera con este test de apnea es que el CO2 al final de la prueba llegue a un valor mayor a 60 miligramos de mercurio, y esta sea con ausencia de movimientos respiratorios. Ahora, nos habla principalmente de lo que, del acta de muerte encefálica. Como sabemos, en nuestro país, quien realiza este acta vienen a ser 3 personales médicos. Dentro de ellos tenemos a un especialista, que puede ser el neurocirujano, puede ser el neurólogo, puede ser un médico tratante, es el médico tratante y el director del hospital, o un representante, ¿no? En caso de no estar presente el director. Hablando de este flujograma, se habla principalmente, ¿no?, de lo que son los posibles donantes. Como había mencionado, el diagnóstico probable lo hace el médico tratante. No quiere decir que el médico tratante no pueda hacer un diagnóstico de muerte encefálica, solo que se tiene que hacer en conjunto. Quien va a hacer el diagnóstico definitivo es el neurocirujano o el neurólogo. Sabemos que lo que es esta acta de muerte encefálica lo va a realizar tanto el médico tratante, el neurocirujano y el director del hospital, como lo he mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar ante un caso de muerte encefálica? Lo que se va a hacer es, esta unidad crítica va a notificar lo que es a la Organización Nacional de Donación y Trasplantes, ¿no? Que a su vez va a enviar lo que es al médico de procura, y el médico procura ya se va a dirigir especialmente a esta unidad crítica, ¿no? Para poder ver si es un posible donante.
¿Quién va a informar de la muerte encefálica y sobre las posibles donaciones? Va a ser el médico tratante, solo hace el diagnóstico de muerte encefálica, solo va a realizar ello. El médico de procura va a ser el que va a solicitar una autorización para la donación él ya va a conversar con la familia de este posible donante, ¿no? Ahora, hubo un consejo iberoamericano. Esto fue realizado pues en el 2015, quienes acá participan 21 países, ¿no? Dentro de ellos participa nuestro país. Este consenso hablaba principalmente de lo que era la muerte encefálica, hablaba principalmente de lo que era la donación. Como había mencionado en un inicio, en nuestro país necesitamos de tres personales de salud médicos para poder hacer un acta de muerte encefálica, ¿no? En este consenso se ve que en otros países como es Argentina, Brasil, Bolivia, en Chile, solo requiere de dos personales para poder hacer este acta de muerte encefálica, que es el médico tratante y es el especialista. En nuestro país, en República Dominicana, en Honduras, en España, se necesita de tres especialistas para hacer este acta de muerte encefálica. Y el único país en el que no necesita de otros especialistas, solo del médico tratante, es México. Ahora también acá es importante hablar de si en nuestro país un paciente o el familiar no está de acuerdo en que este paciente sea un donante de órganos, ¿qué se realiza? ¿Le retiramos la ventilación mecánica? ¿No le retiramos la ventilación mecánica? Pues en nuestro país mencionan que no, se le sigue dando lo que es este soporte vital al paciente, ¿no? Pese a estar en muerte encefálica. En países como es Argentina, en Uruguay, ellos directamente sí, pues no, ya no brindan mayor soporte, ¿no? Y lo que hacen es hacer una desconexión. En el caso de Uruguay, ellos en niños en general, ellos valoran esa parte, no hacen esa desconexión de repente del soporte ventilatorio, ¿no? Todavía llegan a evaluar. Para poder hacer las conclusiones de este tema, el diagnóstico probable de muerte encefálica está a cargo del médico tratante, como lo he mencionado, pero esto va a ser en conjunto, ¿no? Para hacer el acta que lo va a realizar tanto el neurocirujano, el neurólogo, como y el médico tratante, ¿no? Los tres personales. Lo que el médico tratante va a informar principalmente a la familia sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Acá se le va a explicar lo más claro, lo posible de la irreversibilidad de esta patología, ¿no? Ahora, el médico tratante va a notificar, como hemos mencionado, lo que es al Organismo Nacional de Donación y Trasplante sobre la presencia pues, de muerte encefálica. Y los médicos de procura van a evaluar al posible donante y son los únicos autorizados para poder realizar la solicitud de donación de órganos hacia los familiares directos. Bueno, eso sería el tema de hoy, ¿no? Muchas gracias.